Tanto el lago Nemi como el lago Albano están flanqueados por toda la zona oeste por la Vía Apia. Ambos cuentan con poblaciones a su alrededor. En el caso del lago Nemi está el propio pueblo de Nemi y también Genzano. Genzano sería este que veis aquí en primer plano y que ahora sobrevolamos. Todos estos lagos de origen volcánico son realmente calderas volcánicas que se llenan por la propia escorrentía de la lluvia. La cuenca de recepción prácticamente es la misma caldera. En época romana se drenaron. ¿Cómo drenar una caldera de este tipo? Pues no hay muchas soluciones. Un túnel, una galería, al nivel que se quiera para poder sacar todo el agua y mantener un nivel constante del lago de forma que no crezca desmesuradamente con las lluvias extraordinarias y así se mantiene un nivel constante. En el caso del lago Nemi, que es este que estamos sobrevolando, que también es famoso por otras cosas que luego veremos, parece que el drenaje que se hizo es ya muy antiguo, anterior, digamos, a la República Romana. Tan antiguo como de la época de la Liga Latina, es decir, del siglo IV a.C. Esto más o menos se baraja así porque se sabe que allí había un templo de aquella época de la diosa Diana Aricina, porque esto está al lado del Valle de Aricia, y precisamente para evitar inundaciones del templo que estaba a la orilla del lago, se drenó y así se pudo mantener en el mismo nivel. De paso que se liberaban grandes superficies de tierra para el cultivo en el interior de la caldera, con el sobrante del lago que estaba continuamente manando por el agua que le sobraba que recogía de la lluvia, pudieron regar también toda la zona del Valle de Aricia hacia aguas abajo. Para llegar al mar, desde luego, tuvieron que hacer otros túneles y otras canalizaciones, porque lo que es el Valle de Aricia es una antigua caldera también fósil que está semicerrada y que hubo que perforar para no traspasar el problema desde el lago Nemi al de Aricia, pero lograron drenarlo al mar perfectamente. Hoy nos vamos a encargar de ver el emisario del lago Nemi, no otros que todos tienen, y en un futuro haré otras entregas porque los emisarios de desecación de estos lagos son una maravilla. Son una de las técnicas que emplearon además por todo el Mediterráneo, porque en aquella época ya se desecaron muchos lagos, no eran calderas volcánicas todas, como ocurre aquí en Italia, pero sí que se intentaron ya desecar muchos lagos, unos mediante galerías, otros en superficie, etc. No es una técnica que viene del mundo etrusco ni del mundo romano. Se conoce el lago Copais en la actual Grecia, que ya fue desecado por los micénicos en el segundo milenio antes de Cristo, estamos hablando, y con una técnica prácticamente igual que esta. Pues bien, el emisario de desecación, que es una galería que atraviesa toda la caldera en el lado oeste, pasa por debajo de la actual ciudad de Genzano, tiene unos 1.635 metros de longitud. Desembocaba, como os he dicho, en el cráter de Aricia, un cráter semicerrado, que también obligó a hacer nuevas canalizaciones y nuevos túneles para poder salir con el agua al exterior y definitivamente ya sacarla por un reguero al mar. Hasta el siglo XVI no se tiene ninguna noticia de este emisario, de esta galería de desecación, de drenaje del lago. Y realmente hasta el siglo XIX no hay intentos o estudios de ver si eso se podía rehabilitar, porque estaba funcionando de alguna manera, pero tenía obturaciones y suciedad dentro. Aquí tenéis un plano de planta y arriba el perfil longitudinal de lo que es este emisario. El terreno que encontraron era toba volcánica relativamente blanda en el lado del lago, durante unos 1.300 metros, pero precisamente los 300 metros finales, saliendo ya al Valle de Aricia, era una roca durísima, era basalto, todo de origen volcánico pero con un grado de dureza absolutamente diferente. Esto les ocasionó muchos problemas porque aunque un emisario lógicamente se tiene que construir desde abajo hacia arriba, llegó un momento que dada la dureza de la roca que se encontraron abajo, pensaron que tenían que iniciarlo también desde arriba. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues primero hicieron una especie de pozo vertical y una galería muy inclinada, porque si lo empiezan desde el nivel de desecación que quieren hacer, el lago se les mete y les inunda directamente, no se puede seguir excavando de esta forma. Entonces, como veis ahí arriba, a vuestra izquierda, hicieron esta galería vertical y una muy inclinada, de descenso. Y desde ahí empezaron ya a excavar a la cota que debían y que consideraban la galería de desagüe hacia aguas abajo. Tan dura era la parte exterior, la parte de aguas abajo, la del Valle de Aricia, que realmente llegaron a excavar 1.300 metros en la roca blanda, mientras solo habían excavado 300 en el basalto. Así que el punto de encuentro fue en esa especie de cachava, de caída libre de casi 3 metros, que se ve en la parte final, en vuestra parte derecha, aquí arriba. Además de eso, el túnel dio otros problemas.
porque en el medio se pueden observar dos puntos con un bypass, es decir, la alineación era perfectamente recta desde el origen y sin embargo hay dos bypasses. Y por supuesto la fase final es, una vez que estaba hecha la galería de drenaje, hicieron ese tramo corto ya en el inicio, aguas arriba pegado al lago, al nivel adecuado para que ya desaguase todo él. Casi todas estas planimetrías y estos planos topográficos los hizo un ingeniero en el siglo XX ya, un tal Guido Uccelli, que tiene varios libros sobre este asunto, y casi todos los posteriores que se han preocupado del emisario han bebido de él y los han ido copiando más o menos. Algunos autores han considerado incluso que esos dos puntos con ese bypass tan extraño se deben a unos pozos verticales de registro de aireación, porque hoy no se conserva ninguno. Es una galería que no tiene pozos de registro en 1600 metros, lo cual es una barbaridad. Pero algunos han pensado que ahí había unos pozos verticales que se arruinaron por la naturaleza de la roca todavía blanda, este tofo volcánico, se cayeron y tuvieron que hacer un bypass y ya directamente ignoraron esos pozos. Esta sería la interpretación de esto que os estoy diciendo, que es una interpretación de un italiano, un tal Lamberto Ferrerici, que podría haber sido, no digo que no. En el punto de entrada de aguas arriba del lado del lago, en la obra final que se hizo ya una vez drenado, se pudo construir una obra de sillares grandísimos de la época original de la construcción del emisario, donde se pueden todavía observar unos artificios muy interesantes que os he traído para que los veáis. Esto es lo que llaman allí la cámara de maniobras. Es un punto donde el agua entraba en el emisario y se producían una serie de filtros y de controles del nivel de agua que ahora vamos a ver un poco detenidamente. Había varios puntos de control del flujo de agua, de forma que se podía cerrar y se podía graduar el nivel. Es decir, si no se ponía ningún obstáculo, había un nivel mínimo del lago, pero se le podía hacer subir en algún momento dado, por ejemplo, porque es un lago que después se navegó para que los barcos pudieran acceder a los diques, que una vez bajado el lago, pues 1 metro, 2 metros, 3 metros, quedaban en dique seco, podían hacerse reparaciones en ellos y después volvía a hacerse la misma operación para que los barcos salieran. Como veis, todas estas cosas que hoy en día se manejan en la ingeniería naval y en la construcción de los barcos, que se construyen en diques secos, de hecho muchas veces, en los astilleros, pues ya lo dominaban perfectamente en la antigüedad. Y ya sin muchas más explicaciones de esta cámara de maniobras, porque tiene cierta complicación, vamos a echarle un vistazo en el interior, vamos a verla cómo es. Una vez que se entra dentro, que por cierto no es una visita que se pueda hacer hoy en día, si no es acompañado con especialistas, porque no está preparado para el público en general, vemos ya una especie de piedras verticales, de sillares verticales perforados con unos agujeros. Eso en origen llegaba hasta abajo y se ha interpretado, seguramente que correctamente, como un filtro, es decir, si entraban troncos o ramajes en el desagüe del lago, cosa muy habitual porque en los lagos flota de todo, ahí se quedaban retenidos y cuando el nivel había bajado se podían extraer. Además, coincidiendo con estos filtros, justamente a continuación veis esas ranuras en las paredes, unas ranuras perfectamente talladas en estos muros de sillares donde se podían incrustar tajaderas. ¿Cómo eran esas tajaderas? Pues probablemente de tablones del mismo grosor que esas ranuras, no muy altos para ir pudiendo meter uno detrás de otro y además en 3 niveles sucesivos, uno detrás de otro, para que de alguna manera pudiera reforzar el empuje del agua, que tampoco era mucho, porque 3 metros de altura de agua no es algo que no pueda soportar unos tablones. Hoy en día todavía se hace así en los riegos. Bueno, de esa manera ellos podían subir y bajar el nivel del agua a voluntad. Veis que tiene una obra de fábrica muy interesante con unos sillares tremendos. Esto ya se hizo una vez acabado de excavar el túnel, ya drenando, con el agua en los pies, vamos a decirlo así. Aprovecharían los periodos de estiaje, no cuando estaba drenando con 1,2 metros de altura, evidentemente. Pero hicieron una obra interesantísima. A partir de los 25 metros aproximadamente ya solo se observa la excavación en la roca. Hoy, con mucha pericia y con preparación espeleológica, se puede atravesar el emisario, pero con mucho cuidado, hasta llegar a la parte de desagüe, es decir, los 1600 y pico metros. Pero eso es así porque en el siglo XX se limpió y se rehabilitó, como luego os voy a contar. Mientras os hablo, estáis viendo el emisario. Hemos pasado hasta 2-3 niveles de ranuras para meter estas tajaderas que os estoy diciendo, que permitían cerrar el emisario. Tiene 2 pozos de ventilación en esta parte inicial, que están cegados arriba en la superficie, pozos muy estrechitos, no eran muy altos, Uno de ellos tiene sillares, como veis, y una sección circular. El siguiente no tiene esos sillares y además es de una sección rectangular.
Son pozos que probablemente eran exclusivamente de ventilación. Por ellos no hicieron maniobras de meter ni sacar materiales, por eso son tan estrechos. Y bueno, en definitiva, vamos andando y vamos viendo nuevos trozos de túnel, como podéis ver. Es un túnel que los atascos se supone que no serían muchos porque tenían los filtros, estos que después han sido destruidos, y gracias a ellos no tendría demasiados atascos. Bueno, aquí veis el segundo pozo, un pozo rectangular, muy estrecho, como os he dicho. Y ya en él nos vamos a dar la vuelta porque hacia allá es realmente muy dificultoso de andar. Y ese día no iba yo suficiente preparado ni siquiera de iluminación, que casi la improvisamos. En los años 70 metieron una tubería que la vais a estar viendo en el suelo de vez en cuando, que hace muy dificultoso y peligroso andar por ahí. Por eso no apetece desde luego ni entrar muy adentro ni atravesarlo, ni mucho menos. Pero ya en esta vuelta que nos hemos dado vais a poder ver con mucha más precisión esta fábrica y estas ranuras que pusieron para poder meter las tajaderas y lo que queda de los dos filtros que parece que tenía, uno de ellos está más entero, el otro que está al inicio, a la entrada, lo veremos luego vagamente, está bastante más destruido, queda menos de él. Según andamos, si os fijáis, veréis estos muros de sillares y la tubería que os digo que estorba enormemente. Ya en esta última pared, en este último parapeto que tenemos en la entrada, ahí es donde estaba el primero de los filtros, que ha sido completamente destruido y por supuesto junto a él todas estas líneas de tajaderas de las 3 que existían en esta zona de los 25 metros de entrada. Y bueno, para que veáis sin tanto agobio y ya con un poquito de luz esta zona, pues os traigo esta foto que está mucho mejor iluminada y os hacéis una idea de lo que es este tramo inicial y la tubería que estorba todo lo que puede ahí abajo. Esa tubería tenía una función cuando la pusieron, porque hasta los años 80 el lago todavía subía de nivel cuando llovía, incluso bombeaban por ella y lo sacaban antes de que llegase al emisario. El problema es que ahora llevamos como 40 años o más que ya el lago no drena por el emisario porque nunca sube el nivel. Han hecho tal número de perforaciones, de captaciones subterráneas alrededor, tanto en el pueblo de Albano como en urbanizaciones y en otros sitios para riego, para piscinas, etcétera, que no dejan subir el nivel freático. El nivel del lago está siempre muy abajo, lo tienen completamente sujetado a base de bombear agua. Así que el emisario ha perdido el sentido que ha tenido durante muchos años, porque hasta los años 80 este emisario drenaba y sacaba no menos de 150 litros por segundo por la boca de salida y con eso se regaban muchos huertos en todo el Valle de Arichea. Hoy ya no se puede llevar a cabo porque es que ya no drena nada, se le han chupado todo el agua, aguas arriba. Como veis, estas miserias ocurren en España también y en todos los países. Pues bien, la rehabilitación realmente importante que se hizo fue hacia el año 27-28. Cuando Mussolini se empeñó en sacar del fondo 2 barcos que habían pertenecido a Calígula y que se sabía que estaban allí hundidos. Se sabía ya desde hacía unos siglos. En el siglo XIX hubo algún intento de sacarlos, pero no supieron cómo. Mussolini lo que decidió fue bombear todo el agua con 2 grupos de bombas tremendos, ya de motor de explosión, claro, bombear todo el agua y sacarla por el emisario y de secar el lago. De secar el lago una temporada, sacar los barcos y después dejarle otra vez que se inundase. Y así lo hizo. En el año 29, finalmente, el lago quedó seco y pudieron sacar los barcos fuera. Ahí veis a Mussolini inspeccionando las labores de bombeo. Es el del centro que tiene un sombrero. Y una vez desecado el lago, aparecieron los 2 grandes barcos que habían pertenecido al emperador Calígula. 2 barcos de recreo que tenía en el lago. También tenía una villa, lógicamente, allí a la orilla del lago. Y pues hacía sus fiestas y sus retiros. Se iba al lago y navegaba por el lago con estos barcos. Eran de un tamaño impresionante y de un lujo importante también. Bueno, pues aquí veis distintas imágenes que os he traído de aquellos barcos liberados del agua que en la época de Mussolini con mucho cuidado se sacaron, se hizo un museo a las orillas del lago y se pusieron allí. Mucha gente fue a ver estas labores de extracción de los barcos, llamó muchísimo la atención y se iban acercando a ellos pues para ver las operaciones. Bueno, y como os digo, los barcos estuvieron en el museo durante bastantes años, prácticamente enteros. Aquello era una joya, evidentemente, poder tener 2 barcos de este calibre en un museo y fueron pues objetos de visita. ¿Qué ocurrió con aquellos barcos? Pues veréis, en la noche del 31 de mayo al 1 de junio del 44 hubo un incendio pavoroso en el museo y se destruyeron completamente. No quedó nada, más que 4 cositas. Algunas que se habían llevado a Roma y otras que quedaron allí milagrosamente. Pero los barcos quedaron fulminados. Se acusó a continuación a las tropas nazis que en retirada habían prendido fuego a los barcos del Museo de Nemi.
Bueno, era seguramente lo que tocaba en ese momento, ¿no? El ejército perdedor, pues se le podría culpar de eso sin mayores problemas. Sin embargo, una investigación reciente del año 2023, bien reciente, que a mí me parece bastante bien armada, coherente y brillante, muy creíble, hecha por dos historiadores, Flavio Altamura y Stefano Paolucci, han determinado claramente que fueron los bombardeos de las tropas anglo-estadounidenses, es decir, de los aliados, los que provocaron el incendio en esa noche, hicieron que estos barcos ardieran completamente. Bueno, durante 80 años se ha echado la culpa a los alemanes, ahora se sabe que fueron los aliados. La desgracia es exactamente igual, haya sido quien haya sido, y estas son las víctimas de la guerra muchas veces, ¿no? Estas grandes joyas. ¿Qué queda hoy? Pues realmente nada, 2 trocitos y un ancla y 2 cachivaches. Estos barquitos son realmente unas reproducciones a escala 1:5 que han hecho recientemente, pues para que tenga algún sentido la gente que vaya al museo, que pueda ver algo. Pero ya no tiene ni la grandiosidad ni el impacto de esas naves inmensas que eran originales y que estaban allí en su momento. Los barcos tenían todo tipo de comodidades y eran como una ciudad flotante. De hecho, tenían su propio sistema de distribución de agua por las habitaciones y por todos los sitios. Hay tuberías de los barcos que se han encontrado, que se han conservado, estaban en los mismos barcos, distribuían el agua por las distintas zonas de cada uno de los barcos. Una de las anclas, que milagrosamente quedó, se libró del incendio, estaba un poco separada de los barcos y no ardió. Algunas de las placas de bronce que formaban las tejas, porque tenían verdaderas casas encima de los barcos, y de esas han quedado algunas supervivientes. Columnas de mármol, porque sí, tenían sus peristilos y todo, en las casas que estaban allí, dentro del barco. Es decir, como veis, eran 2 barrios flotantes cada uno de los 2 barcos. Es realmente asombroso cómo lo construyeron. Se conservan en los museos de Roma, en el Palacio Máximo exactamente, estas argollas de amarre de los barcos de bronce que representaban lobos, felinos, leones, bueno, un poco de todo. Algunas de las barandillas también de bronce, perfectamente adornadas de lo que tenía el barco. Incluso estas timones, que los timones tenían al final como adorno, estas manos de bronce, ¿no? Que eran las que dirigían el sentido de la embarcación según se iba maniobrando. Como veis, tenían un adorno magnífico. Cabezas de medusa, todo esto son adornos de los barcos. Más trozos de timones, de los varios timones. Aquí veis incluso a la derecha una de las manos que ya os he enseñado que formaba el timón y cómo se encontró en uno de los barcos todavía adherida a la madera, en la foto antigua de la época de 1929. Se han hecho muchas reconstrucciones idealizadas en dibujo de cómo serían los barcos. Hay reconstrucciones de todo tipo, todas han pretendido que fuesen muy lujosas y, bueno, muy rimbombantes. Pero probablemente la más acertada es esta, porque ahí se ven las columnas que existen, se ve el peristilo y se ve pues realmente lo que cabía en una embarcación de ese tipo, con sus timones y sus remos, porque tenía sus operarios para moverse un poquito por el lago a un lado y a otro. Y esto eran barcos de retiros del emperador Calígula. Ahí hacía sus fiestas también. Y diréis, ¡ay, Calígula! ¿Qué clase de fiestas haría allí, verdad? Todo lo que se conoce de Calígula es tan morboso y tan disparatado que podéis pensar lo que sea, ¿no? Pues sí, a Calígula realmente esta es la fama que se le ha creado. No sé si sabéis que Calígula es uno de los emperadores a los que se les decretó la damnatio memoriae, es decir, el daño en la memoria. Los gobernantes y las gentes en general en aquella cultura antigua, la forma de glorificarse, de haber hecho algo de utilidad en esta vida, era perpetuarse en la memoria de su pueblo como una buena persona o como un benefactor del pueblo. Y eso todo el mundo lo buscaba. Por lo tanto, si te decretaban el daño a la memoria, que lo que significa que te escribían la historia, pues el daño era terrible, porque las generaciones venideras te iban a conocer como un depravado o como un criminal. Ya Julio César había muerto de muerte violenta, ya lo sabéis, y Calígula, fue muerto por la Guardia Pretoriana. Fue objeto de una conspiración de los grupos senatoriales con los que se había enfrentado y sencillamente lo mataron. No dejarse gobernar por el Senado, por muy emperador que fueras, tenía esos peligros. Y no fue el único. Le pasó lo mismo a Nerón, a Domiciano, a Cómodo, etc. Todos tuvieron el decreto de la damnatio memoriae, es decir, les escribieron la historia. ¿Cómo se justifica un crimen de ese calibre? Que un grupo de mafiosos senadores hayan ordenado la muerte y hayan matado al emperador, nada menos. Pues diciendo al pueblo, esto era el ser más execrable que os habéis figurado. Era un depravado impresionante. Hacía este tipo de cosas. Y el pueblo decía, por Dios, gracias por habernoslo matado. No teníamos ni idea que era así. Pues seguramente no era así, claro. No sabemos realmente cómo era Calígula, ni Nerón,
ni Domiciano, ni Cómodo. Solo sabemos lo que escribieron los que le mataron, los que ordenaron su muerte y su retirada de la escena política. Y evidentemente eso no suele ser precisamente la verdad, sino todo lo contrario. Quién sabe si estos emperadores que os acabo de decir fueron de los mejores, pero nunca lo sabremos. Sin embargo, ¿qué película de Hollywood podría haber elegido a Calígula como protagonista, bien principal, películas dedicadas a él exclusivamente, o como actor secundario, que siempre aparece en otras películas de romanos? Si Calígula no hubiera sido un depravado y hubiera hecho cosas horribles, pues ninguna. De hecho, Augusto no figura en casi ninguna película. ¿Por qué? Pues porque no tiene el morbo que tiene Calígula. Pues el pobre Calígula, el zapatitos, que eso es lo que significa Calígula, no era así el pobre hombre. Pero así nos lo han vendido y así ha llegado hasta hoy. Por eso, cuando Suetonio escribe la vida de los 12 Césares, y evidentemente lo que hace, como todos los historiadores de la época, es coger los escritos del Senado, la historia oficial que está en el Senado, y la copia, está haciendo un daño terrible no solo a ese emperador, que ya lo tenía, sino al imperio en cuestión. Porque precisamente este tipo de historietas, como la de Suetonio, han llegado hasta nuestros días. Curioso, alguien se ha molestado en transcribir estos libros que demonizan, en general, no ya a los emperadores, a algunos emperadores, sino al imperio en general. Probablemente si Suetonio hubiese sabido que esos libros iban a utilizar después para ahondar en la leyenda negra de su imperio, no ya de ese emperador, al que seguramente pues que también odiaba, porque solo conocía la historia oficial, no conocía realmente cómo había sido. Suetonio vive casi 100 años después de Calígula, y de Augusto y de todos estos. Pues seguramente Suetonio, si lo hubiera sabido, no hubiera cometido la torpeza de copiar la historia oficial y hubiese sido más crítico a la hora de hablar o de escribir de aquellos emperadores antiguos ya para él. Pero como lo que se trataba era de engrandecer el momento y la gloria del emperador al que dedicaba su libro, que era Nerva en ese momento, pues cuanto más tontos hubieran sido los de atrás, parecía que más listo podía ser Nerva, ¿no? En definitiva, que la historia siempre se ha escrito así. Por eso os insisto, amigos, que seáis muy críticos con todo lo que veis, porque incluso las fuentes clásicas, las fuentes primitivas, están muy sesgadas. Se han escrito muchas veces con intereses políticos, como este que os he contado. Siempre ha ocurrido, la damnatio memoriae no la inventaron los romanos. Amenofis IV, Akenatón, ya tuvo la damnatio memoriae. Y como hombre al que se le dañó la memoria, se quitaron todos los nombres de los templos, se borró su imagen de todos los sitios, se intentó hacer desaparecer de la historia. Bueno, pues para no diversificarme más con estas cosas y para resumir que es conveniente ser crítico con lo que conocemos de la historia, porque a veces los que nos ponen los peores son los mejores, y porque las damnatio memoriae siempre han existido, existen hoy y existirán, y en las de hoy, a poco que ustedes piensan, enseguida las encuentran. Vamos a acabar con este capítulo del lago Nemi, en el que encontraron los barcos del pobre emperador Calígula, al que vilmente mató su propia guardia pretoriana por orden del Senado. Y como prueba de que ustedes deben de ser críticos con todo lo que os he contado atrás, todavía hoy, bien reciente, de ahora mismo, del 30 de enero del 2024, pueden encontrarse con este tipo de noticias en la prensa, estos titulares que invitan a seguir leyendo el artículo por el morbo que desprenden, ¿no? De las 3 cosas que dicen, probablemente 2 son mentiras. Pero en fin, con que despierte el escepticismo de ustedes, queridos amigos, y su espíritu crítico, que desgraciadamente no tienen ni siquiera los que enseñan historia en las aulas, ya me doy por satisfecho. Con este titular me despido. Hasta otra vez, amigos.